¿Cómo está, profe? El día de hoy le voy a presentar el, la ruleta de los principales temas que hemos visto en este trimestre, empezando por el positivismo latinoamericano. El positivismo latinoamericano. Para hablar de este tema, primero tenemos que entrar en contexto. El conservadurismo es una ideología con denotación a la ilustración, mientras que el liberalismo provenía de la ilustración. La, el liberalismo tiene un lema que es libertad, igualdad y fraternidad. Libertad económica, igualdad ante la ley y fraternidad entre las naciones. Ahora sí, el positivismo latinoamericano es la máxima expresión del liberalismo dentro de América. Se dio principalmente en países como México, Argentina y Brasil. El positivismo latinoamericano hablaba del orden y el progreso. La educación debía estar en manos del Estado y le quitaba el control a la iglesia. Siguiendo con el siguiente tema, tenemos la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana que se dio, como su nombre lo dice, en el país mexicano, se dio para enfrentar a Porfirio Díaz, que era un liberal. Sus principales causas fue el poder político apoyado por el capital extranjero, principalmente de los Estados Unidos, y otra causa fue que los campesinos y obreros estaban en condiciones de pobreza extrema, ya que el Estado no los protegía. Las consecuencias de esto fue millones de muertes, se calcula entre 1 y 2 millones de muertes de mexicanos por la revolución y una hambruna muy grande en el país mexicano. Se dio entre tres movimientos políticos armados. Pancho Villa, que tenía el norte de México y que intentaban la reforma agraria, y Emiliano Zapata, que tenía el sur de México. Continuando con el siguiente tema, tenemos la Gran Depresión. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos había quedado como la máxima potencia, pero su duración tuvo una corta duración, ya que en 1929 entró en crisis por la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Esta fecha se le es conocida como Crack del 29 o Martes Negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el Jueves Negro. Y rápidamente este problema y este proceso se extendió a todas las partes del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad aumentó y se transmitió como una epidemia. El comercio internacional descendió, al igual que la exportación. Y continuando con el siguiente tema relacionado a la Gran Depresión, vamos a hablar sobre los efectos que tuvo la Gran Depresión en América Latina. Efectos que tuvo la Gran Depresión en América Latina. Dada la paralización de los préstamos extranjeros, América Latina o los países con deuda externa ya no iban a pagar a Estados Unidos sus deudas. Al caer Estados Unidos en crisis y el poder adquisitivo y productividad, los países europeos implementaron más impuestos para las importaciones, que incluían los productos agrícolas de los cuales las economías latinoamericanas se mantenían: café, cacao, banano, camarón. Las exportaciones cayeron y en consecuencia aumentó la pobreza y el desempleo dentro de Sudamérica. También hubo un desencanto del liberalismo económico y un auge de los movimientos políticos socialistas y de izquierda, que preconizaban la reforma agraria y la industrialización nacional. Y finalmente se implementaron regímenes dictatoriales de tipo militar en la mayoría de países de Latinoamérica, apoyados por Estados Unidos para que Estados Unidos conserve su interés económico dentro de la región. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la creación de la CEPAL. La creación de la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, fue creada en 1948 para colaborar con el desarrollo de los gobiernos económicos en sus países.
en el mejoramiento del nivel de vida de sus pueblos y en la ampliación y fortalecimiento de las relaciones comerciales, tanto dentro como fuera de la región. La exhibición digital se complementa con una selección de imágenes de colección fotográficas de la CEPAL y de la colección de las Naciones Unidas, que narran visualmente la historia de su comisión, su quehacer y su edificación en los distintos países. Existen muchas fotografías donde podemos ver cómo la CEPAL llegó a un lugar que estaba prácticamente en ruinas y construyó varios escuelas, hospitales, para que el desarrollo económico de estos países mejorara. Continuando con el siguiente tema, tenemos la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue el proceso en el cual Fidel Castro tomó el poder de Cuba y la presidencia por más de 50 años. Esto tuvo un golpe muy marcado en la historia de Cuba, ya que Fidel Castro era presidente comunista y no le gustaba, o sea, tenía una ideología diferente a la de los Estados Unidos. Y es por eso que en 1952 se da la conocida Guerra de los Misiles, donde Cuba se alió con la Unión Soviética para que ésta pueda poner armamento militar dentro de la isla y por esto se dio el embargo económico y y la militarización de Cuba en sus alrededores por Estados Unidos. Este problema concluyó pocos meses más tarde cuando Estados Unidos y Rusia decidieron quitar los misiles y no declararse la guerra. Cuba, alrededor de 1989, cayó la Unión Soviética y quitó el apoyo a Cuba, y fue donde se vino la crisis de Cuba que ha golpeado todos estos años al país cubano. En 2008 cayó el régimen de los Castro cuando Raúl decidió entregar el poder a otro presidente. Ecuador y el auge petrolero. La exportación de petróleo empezó en 1928 con empresas transnacionales, es decir, que no eran solo de Ecuador, mientras que Ecuador seguía con las exportaciones de productos agrícolas, cacao, banano, café, entre otros. El auge petrolero se da desde 1968, cuando se descubrieron yacimientos petroleros en la Amazonía, despertando el interés por las empresas extranjeras. En 1971, José María Velasco Ibarra decretó la Ley de los Hidrocarburos. Y en 1972, las Fuerzas Armadas toman el poder con el mando de Guillermo Rodríguez Lara. Los precios internacionales del crudo se multiplicaron en poco más de un año. El barril que cotizaba en $2.50 en agosto del 72 subió a 4,2 en 1973 y a 13,7 en 1974, por lo que Ecuador empezó a hacer mayor explotación de este recurso. Mientras el auge petrolero tuvo algunos efectos también. En 1970 se exportaban aproximadamente 190 millones de dólares. Para 1977 las exportaciones ascendieron a más de 1.300 millones de dólares. El presupuesto del gobierno central pasó de 500 millones de dólares de sucres en 1970 a los 27.000 millones en 1977. El PIB aumentó de 1,062 millones de dólares a 13,946 millones de dólares en el mismo periodo. Desde entonces, el petróleo ha representado la mayor fuente de ingresos de productos al Ecuador, y dejando de lado a los productos agrícolas. Y finalmente, el feriado bancario. El feriado bancario fue un proceso en el Ecuador, en la presidencia de Yamil Maguad, donde se entró a un feriado bancario ya que Ecuador tenía una de sus mayores crisis en la época.
El efecto del feriado bancario fue la dolarización del Ecuador. Se pasó de tener el sucre como moneda oficial y propia a adoptar la moneda del dólar como moneda oficial. Este proceso de la dolarización dejó varios efectos, como la pobreza, personas que tenían una buena cantidad de dinero acumulado pasaron a tener muy poco y las personas incluso llegaron hasta suicidarse por el problema de la falta de dinero. Recordemos que el proceso de la dolarización se ve hasta en la actualidad, ya que en la actualidad Ecuador todavía maneja el dólar como moneda oficial. Muchas gracias.